Muy buenos días, mi nombre es Ariana Wick, estudio en la Universidad Centenaria de Aragua, San Joaquín Tolmero. Hoy tengo la oportunidad de desarrollar un tema que es la semiótica en un entorno comunicacional y cómo influye en la cultura. Para esta presentación me voy a centrar en el estudio de los aportes de los siguientes autores: Umberto Eco, Yuri Lotman y Edward Hall. Para abrir con la presentación debemos destacar que la semiótica es el estudio de los signos, ya que esta es la principal herramienta de la ciencia, porque de ella derivan todos los signos que existen. La comunicación como la conocemos es un espectro sumamente ambiguo, plagado de teorías y trasfondos que explican sus comportamientos y finalidades. Distintos autores como Umberto Eco, Yuri Lotman y Edward Hall dieron sus propios aportes y perspectivas al entendimiento de las ciencias comunicativas y el cómo se maneja el poder de la expresión a través de la cultura que nos rodea como sociedad. Para dar principio al tema, vamos a comenzar con el primer autor, que es Umberto Eco. Umberto Eco es un filósofo, pensador y comunicólogo, escritor italiano, nacido en Alessandria, Piamonte, Italia, en 1932. Eco es considerado como uno de los intelectuales más relevantes de Europa del siglo XX y del siglo XXI. Entre las aportaciones teóricas de él se encuentran las contribuciones que tuvo al desarrollo de la estética y de la interpretación, atribuyendo que las obras de arte tienen un mensaje ambiguo y abierto a la subjetividad, ya que ésta expresa que la expresión se trata de una pluralidad de significados dentro de un solo significante. Entre los aportes más destacados de este autor, explicó cómo funciona el público como consumidor, y para esto lo llamó cultura de masas. La cultura de masas se trata de cómo el público, es decir, la sociedad, digiere y consume lo que le entregan los medios comunicacionales de entretenimiento. Este término busca definir al público como un cliente que hay que venderle algo, o sea, un producto. Esto adecuando el contenido muchas veces al nivel del receptor, esto haciendo que la asimilación sea mucho más superficial y sencilla para el consumidor. El concepto de cultura de masas es un término ambiguo que pretende incluir los medios de comunicación audiovisuales, es decir, la radio, el cine, la televisión, como también a los medios gráficos como los diarios y las revistas y el periódico, sin dejar atrás la industria editorial como los bestsellers y la literatura de consumo masivo. En una de las obras más destacadas de este autor encontramos a los apocalípticos e integrados. Este expresa de manera interesante una forma de calificar al consumidor de la cultura. Esto se divide entre los apocalípticos y los integrados. Este libro es bastante interesante porque explica de manera bastante detallada cómo funciona el público dependiendo del arte que consuma, diferentes vertientes u opiniones sobre lo que representa la cultura de masas. Los apocalípticos son esos individuos que defienden el arte como un hecho exclusivo para ojos de expertos. Por decirlo de una forma, estos expresan que el arte solo les pertenece a las personas que son consideradas cultas o profesionales en un tema. Según Eco, para la aristocracia de la época, la idea de compartir la cultura de modo tal que pueda llegar y ser apreciada por todos es un contrasentido, por lo tanto, no se trataría de una cultura sino de una anticultura, según él explica. Los apocalípticos son llamados pesimistas ya que tienen un término bastante radical con que la cultura o el arte no se comparte ni debe ser industrializado. Por otra parte, nos encontramos con los integrados, que también son llamados optimistas, que defienden que la cultura es un hecho y que cada persona tiene derecho a ver y participar. Y esta dice que la cultura de comunicación masiva hace un buen trabajo y cumple las funciones primordiales y necesarias para el desarrollo democrático de la sociedad. Ambas vertientes tienen sus pros y sus contras, pero realmente ambos son bastante radicales en lo que ellos expresan y en sus opiniones como tal. Tiene que haber un equilibrio entre lo industrial y comercial con la calidad del arte. Siguiendo con la línea del pensamiento de Eco sobre la comunicación y su influencia en la cultura, podemos explicar cómo la semiótica es cultura también. Según Umberto Eco, la semiótica estudia como toda cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay sistemas, la dialéctica entre sistemas y el proceso que nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. Eco piensa que para comprender mejor muchos de los problemas que aún nos preocupan es necesario los contextos en que determinadas categorías surgieron por primera vez. Este resalta el poder de la interpretación en conjunto con la introspección que puede desarrollar cada quien. Umberto Eco, en su obra más destacada que hablamos previamente, que son los apocalípticos e integrados,
dio un análisis bastante interesante sobre cómo funciona la identificación y representación del público hacia los personajes que ven en las culturas, en la cultura popular o en la cultura pop. La representación es un ámbito que ha estado presente desde el primer momento en que se crearon los medios masivos. Eco, en su libro Apolíticos e Integrados, realizó un ensayo donde desconstruye a uno de los personajes de la cultura popular más icónico de la historia, Superman. Esto con la finalidad de explicar del por qué su impacto y por qué su naturaleza le resulta tan atractiva al público que la consume. Humberto Eco explica que los héroes de la cultura de masas tienen esa misma característica que apela a las frustraciones del hombre. Ejemplo, particularmente al varón heterosexual de clase media. En el mundo moderno y es su sentido de insignificancia, es decir, que las personas se sienten insignificantes y por eso buscan representarse en un ser que sea considerado exitoso. Al crear un personaje con unas características tan comunes que pudo lograr algo extraordinario y fuera de lo común, esto lo vuelve un personaje muy fácil para que el público se identifique, ya que este vende una fantasía aspiracional que llevando el espectador proyecta los logros de Superman como aspiraciones personales que ellos anhelan conseguir. Los logros como la facultad de hacer el bien y cumplir con las injusticias del mundo. Esto vuelve a Superman más que un personaje animado, sino un medio de identificación, ya que también se vuelve un ejemplo de cómo funciona la cultura de masas al consumir esta clase de productos. Para seguir con el tema de la semiótica tenemos al presente autor, Yuri Lotman. Yuri Lotman, nacido en 1922, fue un investigador de la Universidad de Tartu, en Estonia. Esta universidad es reconocida a trayectoria internacional porque cuyos aportes en el ámbito de la semiótica de la cultura trascendieron las fronteras de la entonces Unión Soviética. En este periodo en el que estuvo en la escuela de Tartu, se interesó en estudiar temas relativos a la lingüística estructural, que hizo varios aportes y varios libros sobre este en específico. También se interesó en hallar analogías entre el sistema lingüístico, las lenguas naturales y los sistemas de signos del mito y el arte, porque este se dedicó a estudiar principalmente cómo el arte funciona como medio de expresión. Él entendió que los sistemas modalizantes primarios son una estructura de comunicación que se encuentra a un nivel superpuesto en el que los sistemas lingüísticos, es decir, la lengua natural o el sistema primario. Lotman expresó lo siguiente en una de sus obras. Cuando los sistemas semióticos son considerados como modelos que explican el mundo, él expresa que la semiótica explica por qué hacemos lo que hacemos y por qué analizamos lo que analizamos. La semiótica y su relación con el arte. Lotman propone que los mensajes semióticos que nosotros percibimos en el arte son aquellos que ya fueron plasmados por el artista. Esas sensaciones como ternura, alegría, tristeza, frustración, rabia o desesperación. Todo esto es plasmado por el artista y uno lo siente como consumidor. Además, esta significación que se le otorga depende completamente de los cuadros, enfoques y maneras en que se plasman a las personas involucradas. Esto es observando en el arte, el cine, la fotografía, la mitología y la literatura. Lotman expresa que para el ejercimiento de la semiótica hay algo llamado la semiósfera, que es un concepto creado por él que propone que es un sistema proveniente de la semiosis. Y la semiosis no es más que el proceso de interpretación de un signo por parte de un individuo. La semiósfera es, según este autor, un espacio de nuestro raciocinio y nuestro cerebro humano donde solo existe la semiosis, ya que a través de ella entendemos el porqué de los símbolos y signos que nos rodean. Para poner en contexto lo que Lotman expresa como semiósfera y semiosis, voy a dar un análisis semiótico de una escultura a continuación. La escultura que vemos acá se llama Los Viajeros y es una escultura que fue creada por su escultor marroquí llamado Bruno Catalano. Estas fueron expuestas por primera vez en Marsella. Esto es un conjunto de esculturas que fueron colocadas a todo lo largo de Europa, pero en este caso voy a explicar esto. El arte es un espectro creado para que cada persona lo interprete y le dé un significado distinto. Esto gracias a la percepción del autor de la obra, que lo explica los aportes de Lotman, como ya dije previamente. Pero esta cultura en específico hace alusión a la parte que dejan atrás los migrantes cuando dejan su tierra natal. Y es el vacío en el interior que deja irse de un lugar donde no querías pero debías irte. Eso es lo que expresa la escultura como tal. Al hombre de la escultura se le ve cabizbajo, cansado, pero a la vez se le ve con una convicción de que no regresará de donde vino. Es interesante destacar que su cuerpo solo lo une la maleta que lleva en la mano, haciendo énfasis en que lo único que lleva o le queda es su maleta, o que su vida entera cabe en una maleta. El siguiente autor que vamos a desarrollar es Edward Hall. Para Edward Hall, la mayoría de los mensajes que comunicamos son inconscientes. Hall señala que la mayoría de nuestros comportamientos no son verbales, sino que se apoyan en gestos, movimientos, proximidad y nuestros gestos del cuerpo alrededor de otras personas.
Varios autores, entre los cuales se encuentra Edward Hall, establece que existen varios elementos que ayudan a entender la comunicación no verbal, los cuales son la paralingüística. Este es el nivel más cercano a la comunicación oral, ya que engloba aspectos no semánticos del lenguaje como el tono de la voz, entonación, ritmo, etc. Es decir, uno puede determinar si una persona está molesta o no por el tono de su voz, porque es mucho más fuerte y de manera gritada. Y eso necesariamente es un término, es una comunicación oral, pero más que una comunicación oral es una intuición del sentimiento que la persona quiere expresar. Por otra parte, no tenemos a los signos kinestésicos, que en toda aquella información que se comunica a través de los movimientos corporales no verbales, para conseguir la proxémica, que es una propuesta por Hall, y este estudia la distancia interpersonal al que se guardan las personas a la hora de hablar entre ellas, dependiendo del contexto cultural, la edad, la altura y la diferencia entre distintas personas. Esto da paso a mucho más estudios sobre la distancia social y lo relevante que es a la hora de relacionarnos. Por último, tenemos a los sistemas cranémicos, que es la manera en que las personas comunican su cultura pasiva a través de gestos. Para concluir toda esta información de este interesante tema, debemos entender que la semiótica es el avance de las ciencias comunicativas. Es fundamental para el ejercimiento de la comunicación social, ya que como comunicadores debemos entender que cada mensaje que transmitimos tiene un poder sobre muchas o varias personas. El poder semiótico es muy grande, ya que ésta se encuentra en todo lo que nos rodea y se ha destacado como un sistema de estudio por muchísimas décadas por distintos autores que ya desarrollamos anteriormente. El consumo de entretenimiento es un negocio, pero también es una necesidad que parte de nuestro deseo constante de transmitir y recibir información. El humano es un ser que ama los estímulos y justamente eso es lo que busca el estudio de la semiótica, que cada individuo pueda interpretar y expresar con total libertad para seguir creando estímulos. Y el cómo nos comunicamos se lo debemos completamente a la cultura, ya que fue cultura que fomentamos como sociedad desde el principio de la vida. Espero que les haya gustado toda mi presentación. Muchísimas gracias.